Hoy aprenderemos qué es el movimiento circular uniforme. Acompáñenme. ¿Qué tienen en común estas tres figuras con esos tres movimientos? Pues sí, efectivamente el movimiento que están generando es un movimiento circular. Si nosotros queremos definir al movimiento circular, tendríamos que partir desde su concepto. Y se dice que si un objeto se mueve en forma circular uniforme, es porque describe una trayectoria circular. Esta trayectoria circular genera una figura geométrica conocida como circunferencia. De igual manera, se observa claramente que su velocidad siempre se mantiene constante. De ahí su nombre de movimiento circular uniforme. Además de ello, siempre genera un movimiento constante de longitud, por lo tanto, también se puede decir que va a recorrer longitudes iguales en tiempos iguales. Hay que recordar además que en el movimiento circular, el movimiento que describe es angular. Al ser un movimiento angular, describe ángulos, pero cuya unidad fundamental no es el grado. Más bien se puede decir que cuando el objeto da una vuelta completa de 360 grados, se puede decir que ha cumplido un ciclo de 360 grados, o lo que suele decirse en su unidad fundamental, que es el radian. Por lo tanto, se obtiene, para recordar, una tabla muy interesante, que una vuelta completa de un objeto es idéntica a una revolución o ciclo, y esto es igual a 360 grados. Si todas las tres queremos convertir en su unidad fundamental, esto equivale a 2pi radianes. Las ecuaciones y magnitudes que acompañan al movimiento circular pues son muy variados. Para ellos nosotros comenzamos con el primero, que es el periodo. Se dice que un periodo es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa o el tiempo que tarda en completar un ciclo. Su tiempo, en este caso, sobre el número de vueltas está definido como el periodo. El periodo se lo define siempre con la T mayúscula. En forma de ecuación se puede decir que T es igual a T minúscula dividido para N, sabiendo que N es el número de vueltas. Al ser un tiempo, su unidad fundamental es el segundo. También se suele decir que el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La frecuencia se suele decir que es el número de vueltas, revoluciones o ciclos que efectúa un móvil en un segundo, donde la frecuencia se denomina con la letra F, y esto es igual al número de vueltas dividido por el tiempo, cuya ecuación se representa como F igual a N sobre T, y su unidad fundamental es el Hertz. Si nosotros vinculamos a las dos unidades, se suele decir también que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, puesto que son recíprocos. De igual manera, también se puede decir que la frecuencia es el inverso del periodo. De esta manera nosotros podríamos estar encontrando automáticamente dos ecuaciones más que vinculan efectivamente a los dos términos, al periodo como el inverso de la frecuencia y a la frecuencia como el inverso del periodo. Otro elemento muy importante en el movimiento circular es el desplazamiento angular. Se entiende al desplazamiento angular como la distancia que ha girado el objeto en un determinado tiempo, y eso lo hace con una velocidad. Al desplazamiento angular se le denomina con la letra griega θ, y esto es igual a la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular se suele representar con otra letra griega conocida como omega. Por lo tanto, se obtiene que el desplazamiento angular θ es igual a omega multiplicado por el tiempo. De cierta manera, esto también se puede vincular
con un triángulo donde nosotros vamos a encontrar que esta distancia o desplazamiento angular, que siempre decíamos se mide en radianes, se puede representar a través de dicho triángulo, donde nosotros podemos observar en su parte superior al desplazamiento, en su parte inferior a la velocidad angular y también a su parte inferior al tiempo. Si nosotros cubrimos cualquiera de ellos, automáticamente nos brinda el resultado del despeje de cada uno de esos elementos. De igual manera, la velocidad angular, si nosotros procediésemos al triángulo a taparlo, vemos que la velocidad angular está definida como el desplazamiento angular dividido para el tiempo. Por lo tanto, tendríamos que la ecuación de la velocidad angular es igual a θ sobre tiempo. Esta velocidad angular siempre se suele medir en radianes por segundo. De igual manera, a la velocidad angular se la puede también representar con la ecuación W omega es igual a 2pi sobre periodo, o también haciendo relación con el periodo y la frecuencia al ser recíprocos, que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Estos de aquí cabe mencionar que siempre nosotros podemos irles relacionando e ir obteniendo muchas ecuaciones más. Al final nosotros propondremos algún ejemplo donde se observará que no siempre es necesario aplicar todas las ecuaciones, sino más bien las más necesarias. Otro elemento muy importante en el movimiento circular es la aceleración y la velocidad. La velocidad también en el movimiento circular también se le puede definir como una velocidad también tangencial. No solamente existe una velocidad angular. Esta velocidad tangencial se lo llama así, pues es tangente a la trayectoria. Y se la puede definir como el cociente entre la distancia dividido por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad tangencial deberá de medirse siempre en metros por segundo. Si nosotros vinculamos las unidades del movimiento circular, también se puede decir que la velocidad tangencial es igual a 2pi multiplicado por el radio dividido para el periodo. Y si nosotros consideramos que el periodo es el inverso de la frecuencia, también se puede decir que la velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio y multiplicado por dicha frecuencia. De igual forma, si nosotros unificamos la segunda y la tercera ecuación, nosotros podríamos decir también que la velocidad tangencial está definida como la velocidad angular multiplicado por el radio. Finalmente, también se consigue que el movimiento circular está compuesto por una aceleración. Esta aceleración centrípeta se la define como el cociente entre la velocidad tangencial elevado al cuadrado dividido para el radio, cuya unidad siempre en el sistema internacional está dado por metros por segundo al cuadrado. De igual manera, también la aceleración centrípeta se puede calcular utilizando su velocidad angular, y esta está definida como el producto de la velocidad angular al cuadrado por el radio. A diferencia de la otra aceleración, al usar una velocidad angular, esta quedará definida en radianes por segundo al cuadrado. De igual manera, al ser un movimiento constante, las dos aceleraciones coinciden, por lo tanto, podríamos usar en cualquier ejercicio cualquiera de las dos ecuaciones. Propongamos entonces un ejemplo modelo para referirnos al movimiento circular. Si la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 4.500 grados en 0,4 segundos? Lo primero que nosotros siempre tenemos que realizar es la obtención de datos. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos decir que los 4.500 grados haría referencia prácticamente, estos 4.500 grados haría referencia al desplazamiento angular, y los 0,4 segundos estaría haciendo referencia al tiempo.
Por lo tanto, en nuestros datos podemos proponer que el desplazamiento θ es igual a 4500 grados. De igual manera, el tiempo es de 0,4 segundos. Lo que nosotros buscaremos en este caso es la velocidad angular omega. Si nosotros recordamos una de las ecuaciones fundamentales para su proceso, primerito es que el desplazamiento angular se encuentra en grados. Por lo tanto, deberíamos de convertir a radianes, puesto que esa sería la unidad fundamental. Si nosotros queremos convertirlo tranquilamente, nosotros lo podríamos realizar a través de factores de conversión, diciendo que si queremos eliminar el grado, se dice que 360 grados según mi tabla de conversión equivale a 2 pi radianes. De esta manera yo puedo simplificar el grado con el grado y automáticamente me quedará la unidad en radianes. Realizando la operación respectiva en nuestra calculadora tendríamos 4500 multiplicará a 2 pi y el resultado lo dividiremos para 360. Realizando los procesos obtendríamos un valor de 78,54 radianes, que efectivamente es la unidad fundamental del desplazamiento angular. Luego procederíamos a aplicar la ecuación que conocimos anteriormente, donde la velocidad angular omega es igual al desplazamiento angular dividido para el tiempo. En este caso nosotros ya contenemos o ya tenemos todas las unidades. El desplazamiento, que va a valer 78,54 radianes, y el tiempo, que equivale a 0,4 segundos. Si reemplazamos los valores, tendríamos que la velocidad angular es igual a 78,54 radianes dividido para 0,4 segundos. Esto nos dará un valor de 196,35 radianes por segundo, que es la unidad, e inclusive está obtenida en la unidad correspondiente. Pero ahora también propongamos un ejemplo un poco más largo, donde se aplica únicamente los procesos más necesarios. Insisto, no siempre en el movimiento circular uniforme es necesario aplicar todas las ecuaciones. Aquí lo único que hemos terminado aplicando es una de ellas. Según los datos que a mí me brinden, serían las aplicaciones de dichas ecuaciones. Ahora, si yo propongo que una rueda de 15 centímetros de radio gira a razón de 1200 RPM, que significa revoluciones por minuto, vamos a tratar de calcular el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Las maneras de encontrar cada uno de ellos es muy variado, pero vamos a optar por alguna de ellas. En este caso, vamos a tomar a las 1200 RPM y vamos a colocarle como dato inclusive también el radio. El radio en este caso está expresado en centímetros y lo vamos a pasar a metros. Recordemos además que aquí lo aplicamos a través de factores de conversión, puesto que un metro equivale a 100 centímetros. Si realizamos la conversión respectiva, obtendríamos el valor del radio de 0,15 metros. Asimismo, tenemos los 1200 RPM, en este caso lo vamos a considerar como velocidad angular, ya vamos a observar por qué. Y las preguntas que tenemos es el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Recordemos, primeramente, que vamos a sacar en este caso la velocidad angular, que es nuestro literal c. Primeramente, nosotros sabemos que una vuelta, un ciclo o revolución equivale a 360 grados, pero si queremos convertirlo en su unidad correspondiente, esto tiene que estar en radianes. Para ello, la velocidad angular de 1200 RPM, yo la puedo representar también como 1200 revoluciones sobre minuto.
De esta manera yo puedo aplicar un factor de conversión para eliminar a la revolución. Si aplicamos eso conjuntamente con el tiempo, nosotros tendríamos automáticamente que nosotros podemos simplificar la revolución con la revolución y podemos también simplificar el minuto con el minuto. De esta manera estamos obteniendo la velocidad angular, recordemos, en radianes por segundo. Si nosotros realizamos en una calculadora, tendríamos que multiplicar 1200 por 2pi y dividirlo para 60. Este tipo de conversión es muy general y casi siempre se lo hace, obteniendo un resultado de una velocidad angular de 125,66 radianes por segundo. Listo, hemos obtenido la velocidad angular. Si nosotros queremos obtener el periodo, nosotros podríamos relacionar la ecuación del periodo conjuntamente con la velocidad angular y obtendríamos una ecuación como la siguiente, que el periodo es igual a 2pi sobre w. Recordemos que en un inicio nosotros teníamos que el periodo, en este caso, que estaba dividido para 2pi, todo esto era la velocidad angular. Si nosotros procedemos a despejar, el periodo pasará multiplicando y la velocidad angular que estaba multiplicando pues pasará con su operación inversa, que es dividiendo. De esa manera nosotros hemos obtenido la ecuación para sacar el periodo. Si reemplazamos nuestros valores, tendríamos que el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular, que es 125,66, y obtendremos un valor de 0,05 segundos. De esta forma, ya hemos obtenido el valor del periodo. De igual manera, nosotros podríamos ir resolviendo para cada uno de ellos. Si yo quiero sacar ahora el valor de la frecuencia, también yo debo recordar que la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, nosotros ya tenemos obtenido en un principio el periodo. Si reemplazamos los valores, tendríamos que la frecuencia es igual a 1 sobre 0,05 segundos, dándome un valor de 20 Hz. Algunos autores también recomiendan expresarlo a la frecuencia en otras unidades, pero generalmente a la frecuencia se le denota con la unidad del Hz. Ya tenemos de esta manera resuelto o encontrado tres de los literales que nos han planteado. Tenemos la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. Queremos calcular en este caso nuestra velocidad angular. Ya lo hemos hecho en un principio. En este caso nos toca ya el literal D, que es la velocidad tangencial, y tranquilamente yo podría aplicar la ecuación que vincula con la frecuencia. Al vincular la ecuación tendríamos que la velocidad es igual a 2πr por frecuencia, porque ya obtuvimos en un inicio, e inclusive si estamos usando nuestras calculadoras, ya tendremos presente en nuestra calculadora. Al aplicar los valores tendríamos que la velocidad está definida por 2pi multiplicado por el radio, que es 0,15, y por la frecuencia que ya obtuvimos, que era de 20, obteniendo un valor de 18,85 metros por segundo. Finalmente, nos quedará solamente encontrar el valor de la aceleración, y esta estará definida. Podríamos usar, por ejemplo, la ecuación que vincula la velocidad tangencial, que es aquella que recién acabamos de encontrar. Al vincular, nosotros tenemos que la aceleración es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido para el radio. Si reemplazamos los valores, la velocidad tangencial acabé de obtener, que es de 18,85 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido para el radio, que es 0,15 metros, dándome un valor total de 2.368,71 metros por segundo
al cuadrado. De esta forma, hemos obtenido todos los literales que nos han pedido en el movimiento circular. Cabe mencionar y cabe recordar que el movimiento circular uniforme no estamos utilizando todas las ecuaciones que hemos presentado, más bien es cuestión de cada persona cómo escoge la ecuación pertinente. A final de cuentas, siempre se obtendrá el mismo resultado.